consejos para que no tengáis ese miedo inicial a la hora de hacer una fotografía y tengáis algunas bases de composición. Lo primero que vamos a elegir al componer la fotografía es el formato. Es decir, si vamos a elegir una fotografía vertical, una fotografía horizontal o una fotografía cuadrada. Aunque podéis utilizar las fotografías horizontales si queréis buscar a lo mejor un tipo de fotografía más intimista, como más delicada, pero yo os recomiendo por norma general que utilicéis verticales o cuadradas. La regla más básica de composición en fotografía es la regla de los tercios. Vamos a dividir nuestra fotografía en 9 partes. Para ello haremos una cuadrícula que divide en 3 columnas y 3 filas, ya sea vertical, horizontal o cuadrada. ¿Para qué sirve esta cuadrícula? La regla lo que dice es que si normalmente nosotros cuando hacemos una fotografía, por ejemplo, de nuestro sobrino, tendemos a ponerlo en el centro de la fotografía, es como una fotografía más habitual y estamos tan acostumbrados a ella que no nos impresiona para nada. En cambio, si nosotros cogemos a nuestro sobrino y lo ponemos en uno de los puntos de intersecciones, va a tener más interés. Es decir, que los puntos de más interés de una fotografía van a ser las intersecciones de estas líneas, es decir, este y este. De forma que si ponemos a nuestro sobrino, a lo mejor en este punto, la fotografía va a ser más atractiva. Lo mismo va a ocurrir si vamos a meter objetos en la composición. Si los objetos que queremos que tengan más importancia son a lo mejor el cuaderno de tu marca y un bolígrafo que has sacado de una nueva colección, por poner un ejemplo, podemos utilizar esta cuadrícula y colocar el cuaderno aquí, por ejemplo, en este punto, y el bolígrafo en este otro. En cambio, los objetos que no queremos que tengan tanto protagonismo, podemos permitir que estén por otros lados de la composición, ya sea, por ejemplo, podemos dejar una gafa saliendo del plano o cualquier otro tipo de atrezo o elemento que queramos meter saliendo de cualquier otro lado. Aquí vamos a diferenciar entre 2 tipos de fotografía. Una es la fotografía que tú creas, es decir, que tú tienes un fondo o cualquier otro tipo de escenario base y tú vas colocando los elementos una vez ya has definido el encuadre. Y el segundo tipo sería tú con tu móvil te vas moviendo y lo que mueves es el encuadre hasta encontrar la composición. Aunque tengamos en cuenta esta regla, eso no quiere decir que la tengamos que utilizar siempre. Yo lo que os recomiendo es que, sobre todo, hagáis muchísimas fotografías utilizando esta regla, sobre todo cuando estáis empezando, ya que así vais a coger ojo de cómo una composición va siendo bonita y podéis empezar a saltárosla en un futuro. Una de las formas de saltárnosla es haciendo todo lo contrario, simetría total. ¿Cuándo podemos hacer ese tipo de fotos? Sobre todo suele ser cuando el elemento es especialmente simétrico y nos sugiere ya, de hecho, hacer ese tipo de composición más creativa. Un ejemplo podría ser la típica casa en la dehesa nórdica, que está perfectamente simétrica ya ella, con su tejado súper alto, y en el cual establecemos que el eje de simetría es el centro, lógicamente, y en los 2 lados vamos a tener exactamente el mismo espacio y las mismas cosas en la composición. Otra cuestión que puede parecer absurda, pero que al final funciona, es que si vamos a meter varios objetos en la imagen, sobre todo a la hora de crear tú la propia imagen, que utilicemos objetos siempre impares, es decir, mete 1 y si vas a meter 2 no metas 2, mete 3, y si vas a meter 4, mete 5. Una última regla, por así decirlo, sería respetar el espacio negativo, es decir, igual que vemos que aquí, colocando a nuestro sobrino en este lado de la fotografía, vamos a tener aquí un espacio que va a hacer más interesante la fotografía, podemos hacerlo implementándolo en otro tipo de encuadres. Es decir, podemos hacer igualmente una fotografía a nuestro sobrino, o a quien sea, ¿vale? Pero colocando a nuestro sobrino abajo del todo y utilizando, por ejemplo, una pared blanca grande como esta. Al haber tanto aire por encima del sujeto, va a permitir que la imagen respire y va a crear una fotografía bastante atractiva. Este tipo de imágenes en Instagram suelen funcionar muy bien, sobre todo cuando tenemos un objeto o algo que queremos destacar, pero no queremos que esté súper atosigado el plano. Por lo que podemos aplicarlo también a fotografías cenitales en las cuales tengamos nuestro típico fondo de papel y en lugar de hacer la agenda, como hemos dicho antes, o el cuaderno, en uno de esos puntos la ponemos aún más arrinconada, con el boli por aquí y las gafas por acá. Y todo este espacio es espacio en blanco o en el color del fondo que nos va a permitir tanto tener una imagen bastante potente
como posteriormente poder utilizarla para otros soportes como tu página web o incluso crear anuncios de Instagram, añadiendo aquí algo de diseño. Espero que todos estos consejos y trucos os ayuden a empezar a hacer fotos y, sobre todo, lo más importante, no paréis. Es decir, hacer todas las fotos que podáis de una forma, de una regla con otra, con un consejo con otro. Aunque al principio creáis que estáis imitando mucho lo que estoy diciendo, pero poco a poco os iréis soltando y creando variaciones.